No sé si os habéis dado cuenta alguna vez, pero el boli en el que está cogido el micro es un gatito. Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal, o bienvenidos si sois nuevos. En el vídeo de hoy voy a enseñaros mi planificación para enero. La temática que he escogido es como de una montaña rusa, un poco más gráfica, no tan literal. Enero es un mes de muchos altibajos, ¿no? De tener toda la energía de los propósitos de año nuevo y de tus ganas de comerte el mundo, porque empezamos en día 1 y además este año empezamos el lunes, que es brutal, pero a la vez tiene otras cosas no tan buenas, como pueden ser volver a clase, volver al trabajo, despedirnos de la Navidad, de los polvorones, de los turrones, y son días pues muy tristes, muy cortos, y que se haga de noche tan pronto a mí me quita las ganas de vivir. Yo no sé cómo lo hace la gente del norte de Europa. ¿Cómo he querido yo representar toda esta energía y estas emociones dentro de mí con una montaña rusa? Porque hay cosas muy buenas, pero otras muy malas. También es que después del pedazo de setup que me hice para 2024, pues tenía que buscar un concepto chulo, porque no podía hacer algo sencillito. Espero que os guste muchísimo el resultado y vamos a verlo. Para este mes he decidido hacer mi temática con acuarelas, porque me apetecía. Las que yo utilizo son de Winsor & Newton, que son como la paleta más sencilla, pero no sé, son de bastante calidad. Aunque le he metido también este color aparte que yo compré, que os lo recomiendo muchísimo, se llama Intense Blue. Bueno, luego lo típico, pinceles, 2 vasos de agua, como veis son de cristal puro y super aesthetic, una paleta y muy importantes las pincitas que nos ayudarán a que nuestras páginas no se doblen. Os prometo que si hay algo que a mí me funciona para que luego queden bien todas mis páginas del bujo y no sea un caos, son las pincitas. Entonces, contra más, mejor. Y bueno, pasamos ya directamente a lo que sería pintar. Como podéis ver, he cogido colores que ya van como predeterminados dentro de la paleta. El amarillo más mostaza, un color más naranjita y los 2 azules, bueno, el azul de la paleta y el azul intenso que os he enseñado. Y porque, bueno, pues genuinamente no me apetecía mucho ponerme a mezclar, simplemente quería pintar, que saliera algo bonito y creo que funciona igual. Así que, oye, me vale. En futuros episodios de los vídeos de Estrella quizás veamos un poco más de mis habilidades con las acuarelas, pero ahora mismo simplemente quería el acabado acuoso y delicado que dan sin complicarme demasiado. Para hacer la portada, la verdad que fue bastante sencillo, simplemente dibujé una línea de lo que yo pensaba que era una montaña rusa y dividí el espacio de debajo entre el número de letras que tenía y nada, luego las dibujé y como podéis ver las he pintado. La J y la Y tienen como un pequeño bucle que creo que las hace más divertidas y no sé, me parece que es un tema que en general entre los colores y las formas creo que ha quedado bastante amable, divertido, no sé, me gusta muchísimo. Luego, como podéis ver, pasamos ya a pintar lo que sería la línea, que nada, un poquito de pulso, mucho pigmento en el pincel y ya está. No sé, lo veo súper satisfactorio en el vídeo, sabéis cómo ver el agua absorbiéndose y el pincel pasando. Decidme si vosotros también lo veis así o es solo yo que soy un poco friki. Y por último los cochecitos, que creo que es lo más feo, entre comillas, de esta portada, porque no tiene ningún misterio, son como 4 bolitas con puntitos debajo. Es que no hace falta más, creo que la idea se ve bastante bien. Luego pasamos ya a los lápices de colores, que yo uso los de Faber-Castell desde hace un tiempo, que me lo regalaron para Navidad. Muy buen regalo si estáis buscando algo para Reyes o vuestro cumpleaños o lo que sea. Y nada, lo que hice fue simplemente contornear las letras para darles un poco más de contraste con el fondo, porque quieras que no, las acuarelas suelen quedar bastante pastel, que oye, me encanta, pero también me gusta que se diferencien, ¿no? También creo que es un tema como bastante divertido y libre porque realmente no hay una manera correcta o incorrecta de dibujar las letras debajo de lo que es la línea y es como bastante fluido, ¿no? Bastante de dejarte la mente en blanco y hacer lo que se te pase por la cabeza. Pasamos ya al calendario. Como podéis ver, creo que las páginas han quedado bastante planitas gracias a las pinzas. De verdad, poned unas pinzas en vuestra vida si usáis medios húmedos como son las acuarelas, el wash, el acrílico y no queréis que vuestro dibujo se vea súper gordito.
Para el calendario este mes es bastante sencillo, con lo que son los cuadraditos bastante grandes y mucho espacio para escribir, porque estoy intentando hacer un poco eso de que mis páginas sean más funcionales y menos decorativas, aunque hay algo dentro de mí que no me deja no hacer cosas decoradas, pero bueno, me estoy intentando contener a mí misma. Para lo que son las líneas del calendario, las hice a mano, sin regla, que oye, no salieron tan mal para estar hechas sin regla. Los puntitos del bullet journal ayudan muchísimo a que las líneas no se te vayan y también tener un poco el pulso firme. No sé, creo que no pegaban hacer las líneas rectas para este tema como tan divertido y fluido, y aunque no hayan quedado perfectas, me gusta muchísimo más. Me gusta mucho más el resultado así que si hubieran sido de arquitecto. No sé vosotros, pero queda súper guay en cámara rápida ver cómo las acuarelas se van secando y mezclando. ¿Veis? Ahí he puesto más pinzas porque se me había olvidado. Hasta que no esté más seco que el desierto de Mojama, las pinzas no se van. Pasamos ya ahora a la página de los trackers, que bueno, de esta página me encanta el título, no sé si lo podéis ver bocetado en lápiz. Lo que trata de poner, que espero que podáis leer una vez esté pintado, es All My Trackers and Mood. ¿Qué pasa? Que me quedé sin hueco. ¿Sabéis lo típico que escribes y te quedas sin hueco al final? Bueno, pues me pasó porque fui un poco a la babalá, como al tuntún, y se me olvidó medir el espacio entre las letras. Pero bueno, me hizo gracia que en vez de mood ponga mu, como si fuera una vaca. No sé, es una tontería, pero decidí dejarlo así porque me parece como un pequeño guiño y también como un poquito menos de presión, ¿no? De que no tiene que ser siempre perfecto todo lo que hagamos. Y mira, esto es un claro ejemplo de algo para nada perfecto. Vale, para seguir un registro de mis hábitos y mi estado de ánimo este mes he decidido hacerlo con una tablita porque creo que es más rápido, más fácil, y aunque también me gustan mucho como los mini calendarios, son más costosos y oye, me apetecía esto y ya está.
y también es como un layout diferente que si no habéis visto con anterioridad, pues bueno, os puede inspirar un poquito. No sé, personalmente me gusta ir cambiando los layouts, sabéis, como la distribución de mis páginas, porque hace que sea todo más divertido. Pero hay veces que no tengo mucha inspiración y pues tiro de otras cosas. Además, os dejo ahí un poco los hábitos que yo voy a intentar tener en cuenta para este mes, por si acaso sirven de inspiración, que como estamos con enero y como los propósitos y todo el mundo intentando ser una pequeña mejor versión de sí mismo, quizás os pueden inspirar. Y la última página del vídeo de hoy es la página de Align a Day, que a mí me gusta muchísimo, sobre todo porque a final de año me gusta leerme todas las que he escrito durante el año, las 12, y hacer como una especie de recopilación de los mejores momentos o las cosas más significativas del año. Y bueno, es como un pequeño diario y sé que como que mis días están de alguna manera registrados. Este mes no he hecho la primera semana porque quiero ir haciéndola a medida que surjan los días, lo que a mí me gusta llamar rolling weekly, ¿sabes? Como pues simplemente ir escribiendo según tus necesidades, sin una estructura predeterminada, que a veces también me ayuda mucho, pero ahora que estoy de vacaciones y tal, creo que este me va bien. Y nada, así es como ha quedado finalmente todo el mes de enero. Creo que ha quedado muy bonito, muy suave, pero a la vez como bastante divertido por los colores, y creo que era justo el tono que estaba buscando. Y bueno, eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho y que si os animáis a recrearlo me aviséis, me lo mandéis, me lo hagáis llegar a alguna de mis redes sociales porque me encantará verlo. Y nada, eso es todo por mi parte. Nos vemos en el próximo vídeo.